Quisiera invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas allí en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 23, el pasaje leído desde los versículos 32 al 43. Hoy quiero hablarles acerca de la salvación. ¿Es por mérito? ¿Es por gracia? ¿Mereces la salvación? ¿Hay algo que valga la pena en ti o en mí para decir que necesitamos o merecemos la salvación? ¿Qué es salvación por gracia? ¿Es por un regalo que obtenemos aún nosotros sin merecerlo? Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos. Aquí no se escapa ninguno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que no haya estado destituido de la gloria de Dios. Hay una historia que recientemente ha impactado e incluso hay imágenes que ha llenado todos los servicios, el WhatsApp, el Facebook, en fin, las redes sociales. Allí tienen ustedes una foto, una familia. Ellos el 12 de junio abordaron el vuelo AI-171. Desde la cabina, desde ahí, esa familia se tomó su última selfie. Pratek Joshi, su esposa Komi Vyas y sus 3 hijos. Durante años estuvieron planeando su viaje para Inglaterra, pero el vuelo no llegó. Un solo sobreviviente hubo en ese vuelo. Iban felices. Ella médico, el ingeniero, trabajos en Inglaterra, todo preparado para estar allá, pero todos murieron. Si usted supiera que dentro de unas horas usted moriría, ¿qué haría? Si usted supiera que hoy se encontrará con el Dios de la vida, pero el Dios de la condenación, ¿qué hará? ¿Qué decisión tomará? No sabemos cuándo nos toque, pero es mejor estar preparado, como el seguro. Tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Tan pronto como Jesucristo fue clavado en la cruz, Él oró por los que lo crucificaron y llegó a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él murió en esa cruz del Calvario para comprarnos y para conseguirnos a nosotros el perdón de pecados. Pero no es algo que es así. Es algo que tú tienes que decidir. Sí, yo lo quiero, yo lo necesito, yo recibo ese perdón. Cristo en la cruz estaba muriendo, pero Él se muestra también como el Cristo en el trono, porque aún ahí en la cruz Él tomó decisiones y tomó acciones cuando le dijo a aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los hombres mueren como viven. Así que en vida nos toca a nosotros decidir qué haremos para pasar la eternidad. Hoy voy a compartir con ustedes 3 cosas, 3 situaciones que se vieron en la cruz. La condición de los crucificados, el doble efecto de la cruz de Cristo y la reacción de Cristo crucificado. En primer lugar, ¿cuál era la condición de los crucificados? Aquí nos encontramos con un marcado contraste entre aquellos que estaban crucificados. Habían dos que la Biblia, dos crucificados, uno a cada lado de Jesucristo, que la Biblia los califica como de malhechores, personas de mal actuar, malandros los llamaríamos hoy, personas que hacían cosas malas,
que tenían tal vez pecados escandalosos, visibles, que tal vez eran un peligro para la sociedad. Pero aparte de eso eran burlistas. El pasaje paralelo en Mateo capítulo 15, los versículos 31 al 32, dice que también los que estaban crucificados con Jesucristo le injuriaban. En el pasaje de Lucas dice que solo uno le injuriaba, pero los pasajes paralelos establecen que el otro ladrón también se burlaba de Cristo. ¿Qué significa eso de ser injurioso? Violento, indolente, blasfemo, todas esas calificaciones. Ahora vemos a Jesucristo, el tercer crucificado. Él era inocente. Él era inocente. Encontramos diferentes testimonios que así lo dicen. Pero además encontramos que él no tenía falta. Por ejemplo, allá el ladrón en la cruz, en el versículo 41 dice, mas este ningún mal hizo. No había nada fuera de lugar. No se explicaba por qué Jesucristo estaba allí. Él fue acusado de un crimen, de ningún crimen ordinario. No había ningún señalamiento legal sobre él. Solamente le acusaron de pretender un derecho, el derecho de ser hijo de Dios, el derecho de ser salvador, o el de tener o pedir honores, que ellos lo calificaron como una blasfemia, como haberse hecho el Mesías, como que comía con publicanos y con pecadores, con que llamó a los cansados y a los cargados a que vinieran con él, porque pretendió ser el Señor del reino de Dios. El ladrón en la cruz, ningún mal hizo. Pero Poncio Pilato, el que lo mandó a crucificar, le decía a la multitud, allá en Lucas 23, 22, ningún delito de muerte he hallado en él. El propio Judas, luego de haber vendido a Jesucristo, allá en Mateo 27, 4 dice, yo he pecado entregando sangre inocente. El centurión, el militar que cuidaba allí, que estaba al frente de los crucificados, luego que Cristo fallece, dice en el versículo 47, verdaderamente este hombre era justo. Además, la multitud, luego que Jesucristo murió, dice el versículo 48 del pasaje de Lucas 23, que se volvían golpeándose de pecho, diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, como si por golpearse en el pecho y admitir una culpa pudiesen cambiar las cosas eternas para ellos. La razón bíblica la encontramos allí en Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27. Se necesitaba un sacrificio como el de Cristo, donde Él fuera el sumo sacerdote, donde Él fuera el cordero que se ofrecía en sacrificio, y donde Él ofrecería el más grande sacrificio que jamás se ofreció, ni se puede ofrecer más adelante, el sacrificio por los pecados de la humanidad. Lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y él llegó a decir, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Él ofreció su vida para morir en nuestro lugar y ofrecernos a nosotros una oportunidad. Pero ese Jesús crucificado, aún allí en la cruz, dice el versículo 34, mostraba su amor y su misericordia. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen porque no le reconocían como el Hijo de Dios. Si ellos hubieran entendido que Jesucristo era el Hijo de Dios
y hubiesen entendido que Él era el único camino para poder obtener una salvación, no hubieran crucificado al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Eso lo dice Pablo en la carta primera a los Corintios. Pero en Romanos 5:8 la Biblia nos dice, para mostrarnos de ese amor y esa misericordia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo Jesucristo cómo eres tú, sabiendo lo que hay en tu corazón, conociendo tus pensamientos, conociendo tus secretos, conociendo tu pasado y conociendo tu futuro, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. El Cristo en la cruz era el Salvador. Él le dijo al ladrón, a veces nosotros los identificamos que si el ladrón malo o el ladrón bueno, ninguno era bueno, los dos eran perversos. Otros los han calificado como el ladrón penitente, o sea, el que llamamos bueno, y el ladrón impenitente, el que se le llama malo. Vamos a decir que el ladrón que se arrepiente y el ladrón que rechazó por completo a Jesucristo. Cuando el ladrón que se arrepiente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo estaba crucificado, agónico, a punto de morir. Pero este ladrón en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando vengas, cuando estés en tu reino. Y Jesucristo crucificado y agónico, pero siendo Dios en el trono todavía, le contestó aquel ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no algún día, no quién sabe, hoy, porque hoy, ese día, ambos morirían. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, Mateo 1:21, el anuncio que le dijo es que el niño que iba a nacer, él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando se le apareció a los ángeles, los ángeles se le aparecieron a los pastores en el campo, Lucas 2, 10 al 11, dice que en la ciudad de David nacería un Salvador que es Cristo, el Mesías, el enviado, el Señor. Pero el anuncio de Dios al mundo, el anuncio de Dios para ti, Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y algunos dirán, bueno, yo creo en Jesús, pero el que cree en Jesús, como se plantea aquí, debe vivir como Jesús vivió y debe arrepentirse. Debe arrepentirse. El que cree y se arrepiente, ese es llamado hijo de Dios. ¿Cuántas personas dicen que creen? Ahí encontramos que Judas se creyó, pero se mató. Porque no había arrepentimiento. Tuvo remordimiento de lo mal que había hecho, pero no tuvo arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Decir, lo que estoy haciendo no es correcto. Yo debo cambiar mi manera de vivir. Y entonces arrepentirse es dar media vuelta, darle la espalda al pecado para mirar de frente a Jesucristo. Ahora veremos el doble efecto de la cruz de Cristo. Ahí encontramos un contraste. Estos dos ladrones muestran los dos efectos de esa cruz. Un malhechor se endureció hasta el fin,
Pero el otro malhechor se ablandó y recurrió a Jesucristo como su Salvador. Por esa cruz, unos son condenados. Ese ladrón que hemos llamado malo, que hemos llamado impenitente, el ladrón no arrepentido. Dice el versículo 40 que él se mantuvo aún en la agonía en la cruz, burlándose de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas personas se acercan a Jesús por motivos egoístas. En la vida de Jesucristo encontramos quienes lo buscaban porque estaban enfermos y necesitaban sanidad. Quienes lo buscaron porque tal vez tenían hambre y supieron que había multiplicado panes y peces y había alimentado multitud. Quienes lo buscaron porque vieron o escucharon que Jesucristo había resucitado a este o al otro y tenían un familiar querido que había muerto y que querían resucitar. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos, decimos que a Dios, cuando la soga está en el cuello y aprieta y las cosas están malas para nosotros? Ese ladrón no arrepentido solo quería ser librado del sufrimiento de la cruz para seguir con su vida como le daba la gana. El rey Herodes tuvo cerca a Jesucristo. Se lo llevaron y él se alegró porque él quería, él había escuchado de Jesucristo y quería que Jesucristo hiciera un milagro, hiciera una señal, algo allí como un mago que se les apareciera y les presentara un truco. Pero como no lo hizo, entonces Herodes, dice la Biblia, lo menospreció y se burló de él y lo entregó vistiéndole con una ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. Como ese ladrón impenitente, no arrepentido, burlista, muchos se endurecen en su incredulidad. Siguen endureciendo su corazón y cerrándose. Y llegará el momento en que ya no habrá oportunidad. Esa familia que les mostré ya no tiene oportunidad. No se puede hacer nada por él. Usted tiene la oportunidad hoy, no mañana, no después, no esta noche, porque hoy la oportunidad está aquí para ti y la decisión la tomas tú, porque nadie la puede tomar por ti. La Biblia nos habla de un escriba, un doctor de la ley, que conocía las escrituras, que guardaba la ley, pero no andaba con Jesús. Cerca, pero no estaba con Jesús. La Biblia también nos habla de un joven rico, una buena persona que él quiso entregarse a Jesús, pero tenía cosas en el mundo que no le permitían seguir a Jesús. Porque cuando Jesús le dijo, haz esto, él se entristeció y se apartó. Muchos de nosotros puede que nos entristezcamos porque tengo que dejar, porque ya, y resulta que todo lo que decimos que nos apega a este mundo, a estas cosas, son las cosas que nos alejan más de Dios y que nos condenan. Y necesitamos entonces valorar lo que en realidad importa en contraste con lo que nos separa. Ninguna aflicción cambiará de por sí un corazón endurecido.
Hay personas que endurecen el corazón, endurecen, pareciera que tapan la mente, no quieren escuchar, no quieren saber, están distantes, se burlan, menosprecian. Pueden que nos acompañe, puede que esté aquí, pero su corazón endurecido le tiene apartado. Hebreos 3:15 nos dice, 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios está hablando a tu vida, no endurezcas tu corazón. Tú no eres dueño de tu futuro. He aquí el día aceptable. He aquí el día de salvación, donde tú necesitas ponerte a cuenta con Dios para poder tener una seguridad más allá de esta vida. Hay personas que buscan excusas y esas excusas se convierten en obstáculos para experimentar la salvación. El ladrón en la cruz tal vez pensó que su terrible condición de pecador le hacía imposible acercarse a Dios. Conceptos. Tenemos conceptos que nos alejan de Dios, conceptos que no son bíblicos, pero los creemos como tal y a la larga nos separan y nos distancian de Dios. Conceptos. Lo que pensamos de nosotros mismos. Dios tiene que perdonarme, Dios es bueno, pero tú no das cambio, ni lo buscas a Él. Tradiciones que tenemos, enseñanzas que podemos haber recibido de la familia y nos aferramos a ellas, a cosas sin sentido, a prácticas, rezos, oraciones, estampas, imágenes que no nos acercan a Dios, nos distancian de Dios. El conocimiento adquirido que no admite fe. Yo creo las cosas que yo puedo ver, que puedo tocar. La fe es ajena, es distante. El ladrón en la cruz tal vez no pudo ver en Jesús al Salvador porque lo vio como un igual a él sufriendo allí en la cruz del Calvario. Los problemas de la vida, los problemas que tenemos, muchas veces culpamos a Dios. Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué estoy en este problema? ¿Por qué si yo le he dicho, Señor, Dios, ayúdame, y yo sigo en el problema? Los problemas de la vida. Los apóstoles dudaron en el momento. Dice Mateo 14, los versículos 28 al 30, que los apóstoles iban en una barca y Jesucristo se apareció allí, caminando en el mar. Pero había allí olas, vientos, y ellos se asustaron, vieron a Jesús y dijeron, eso es un fantasma. Pero algo reconocieron en Jesús y Pedro le dijo, si tú eres, deja que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y Pedro salió de la barca, dio unos pasos sobre las aguas, pero reaccionó y dijo, estoy caminando sobre las aguas. Levantó los ojos, vio las olas que se levantaban, sintió el viento y se le acabó la fe. Empezó a hundirse, pero le dijo a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesucristo extendió su mano y lo sacó de allí de las aguas. Los problemas de la vida nos pueden distanciar. El apego al pasado. Allí el ladrón en la cruz tal vez pensó que su reputación de hombre malvado se arruinaría si se rendía a Jesús. Se apegó al pasado. ¿Qué dirán de mí los otros ladrones? Yo tengo que mostrarme aquí malo y macho hasta el último momento.
Pensó en el que dirán, qué van a decir mis amigos ahora cuando yo diga que soy cristiano. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos estar pendientes del pasado. Encontramos también en la Biblia otra historia, la historia de la mujer de Lot. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y sacó a Lot con su familia y les dijo, no miren atrás. Pero la mujer miró, ¿qué es lo que estoy dejando? La casa, las borracheras, los amigos del mal. Y dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal. Mientras que otros, por la misma cruz del Calvario, por el crucificado en esa cruz, reciben la gracia de Dios. Es el ladrón que nosotros llamamos bueno, pero que de bueno no tenía nada. El ladrón penitente, el ladrón arrepentido. Él expresó temor a Dios. Dice el versículo 40 que le dijo al otro ladrón, ¿tú no temes a Dios? En esa frase que le dice al otro, tú no temes a Dios, estás en esta condición. Pero ¿a qué Dios se refería? Él vio en Jesucristo a Dios. Y le dice, ni aún tú temes a Dios. Oye, que lo hagan otros, pero tú que estás aquí crucificado, muriendo, te estás burlando. No tienes temor de encontrarte de pronto con el juez justo que te sentenciará. Aún tú estando en la misma condenación. Eso le dijo el ladrón. En Mateo capítulo 10, el versículo 28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando tú rechazas la invitación que hace Jesucristo para hacerte salvo, tú entonces te entregas para ser destruido en el infierno, para vivir eternamente en el infierno, deseando morir, pero ya has muerto. No hay oportunidad. Este ladrón arrepentido reconoció su culpa. En el versículo 41 le dice al otro crucificado, nosotros padecemos justamente, lo merecíamos. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no. Él reconoce lo peor de su vida, lo peor de sus crímenes, y reconoce que merece la muerte que está sufriendo. Pero él quería hacer que su compañero tuviera un cambio y que se conociera a Jesús como Salvador. Aquí hay varias cosas interesantes. Ese ladrón arrepentido hace una confesión franca de sí mismo. Yo lo merezco. Yo soy pecador. Él no. Pero se asombra al darse cuenta que su otro compañero de crucifixión no tenía ningún cambio positivo. Así que hay ansiedad en él para que ese otro ladrón reaccione, cambie y se acerque a Jesús. Aquí hay un testimonio, no solo de la inocencia de Jesús,
sino de la forma como se puede llegar a Él. Se arrepintió, lo reconoció, creyó y acudió a Él. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él reconoció la santidad de Jesús. Este no hizo ningún mal. Este no afectó a nadie. Él creyó en una vida venidera. Cuando vengas, está muriendo en la cruz y reconoce a Jesús como rey, con un reino que está por venir, con un reino que está más allá de la muerte, más allá del sepulcro. No es concebible que él esperara que Jesús bajaría de la cruz, pero lo estaba reconociendo como Señor y Salvador. Él recurrió a Jesucristo como ese Salvador personal. Acuérdate de mí. Yo me ajusto, me conformo con que pienses en mí. Acuérdate de mí. Mire la fe que tiene esa oración. Él hizo una profesión de fe, una declaración de fe, antes que se mostraran los prodigios. Las tinieblas inundaron el lugar. Cuando Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y falleció, hubo un temblor. Las tinieblas y el temblor asombró a la gente. Pero él, antes de que ocurrieran aún esas cosas, él creyó. Él creyó. Antes de ver que el centurión se asombrara, él creyó. Aquí nos encontramos en un contraste con esta brillante fe con la oscuridad que vivieron los apóstoles. Los apóstoles apresaron a Jesús y huyeron, se escondieron, dijeron, lo van a matar, ahora vienen por mí. Se llevaron preso al vecino, ahora el que sigue soy yo. Un contraste allí. En tercer lugar, la reacción de Jesús crucificado ante la petición de este ladrón arrepentido. Él le afirmó con certeza su salvación. De cierto te digo, puesto que tú me hablas a mí como rey, yo te hablo como rey. La Biblia dice que cuando Cristo venga, andarán dos por un camino. Puede ser un matrimonio y uno será llevado y el otro será dejado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Para dónde se fue? Pueden ser dos amigos que estaban jugando ajedrez o jugando dominó y uno será llevado y el otro será dejado. De repente el autobús y el conductor es llevado y los que iban en el autobús son dejados. ¿Piensa usted en ese momento que usted sea dejado y ya no hay oportunidad? Hoy, le dijo Jesucristo, hoy, no mañana, no otro día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el día aceptable para tu salvación hoy. Hoy estarás conmigo, no futuro, no una posibilidad. Juntos los dos. Primera Tesalonicenses 4:17.
Luego nosotros, cuando Cristo venga, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron siendo cristianos de verdad y serán resucitados y vendrán con Jesús. Y dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice Efesios 2:6 y esto es interesante. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted que tiene a Cristo en su vida. Estamos aquí en nuestro tiempo, pero estamos sentados junto al Padre en los lugares celestiales. Pero tú, que no has entregado tu vida a Jesucristo, también estarás sentado o estarás bailando joropo allá en el infierno, en el tiempo futuro de Dios. Porque Dios ve pasado, presente, futuro al mismo tiempo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el cielo, es el reino de los cielos. Dice la Biblia, Juan 14, versículo 2 y versículo 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay mucha habitación. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo recuerdo una vez, no recuerdo cuál era el momento. Creo que fue para el día de mi ordenación al ministerio, en el año 88. Y yo invité a mis cuñados y a los suegros. Invitamos gente de fuera. Yo gasté hasta lo último que tenía, comprando alimentos, comprando cosas para que ellos estuvieran bien, consiguiendo dónde los iba a alojar a todos. Pero ninguno vino. Yo preparé el lugar, pero ninguno vino. El Señor ha preparado lugar para ti, pero querrás usar el lugar que Él ha preparado para ti. Y ya para concluir, hoy les he compartido 3 cosas o situaciones en la cruz que obtuve de este pasaje de Lucas 23. Primero, la condición de los crucificados. Segundo, el doble efecto de la cruz. Tercero, la reacción de Jesús, del Cristo crucificado. Un ladrón menospreció al Salvador. El otro ladrón recurrió a Él como Señor y Salvador. Qué triste será, o sería, que tú hoy decidieras como el otro ladrón burlista, decir esto no es conmigo, tranquilo, yo sigo mi vida como siempre la he tenido.